Os rostros máis coñecidos do cinema e da televisión españolas pasearon por Pontevedra esta fin de semana. He estado de vacaciones rodando ya en unos premios, o sea que muy contenta de la celebración que vamos a tener esta noche. Me parece que es una ciudad donde hay que hacer cosas muy grandes y hacer un premio como los Feroz aquí pues es maravilloso. El casco antiguo es que es un cuento de hadas, o sea, es precioso. Lo bueno es que hemos venido un día antes para poder aprovechar mejor el tiempo, incluso por la noche, incluso llovía un poquito y era precioso. Da mucho gusto estar en una ciudad así, sobre todo alguien como yo, que se mueve en silla de ruedas, en una ciudad adaptada. Pues mira, estoy muy contenta porque mi padre es de Pontevedra. Mi padre es de Pontevedra y toda la familia por parte paterna es de aquí. Esta mañana hemos dado un paseo, la ciudad es preciosa y lo he disfrutado un montón. Y mañana también. Es que me encanta Galicia, estoy súper unida a la gente gallega, o sea, todo mi entorno es gallego. Me ha sorprendido muchísimo la reacción de la gente en la calle, lo cariñosos que han sido y lo que les gusta, bueno, o sea, el apoyo que nos han dado, ¿no? Y yo estoy feliz porque es una tierra que yo amo. Lo único que ayer salí y no debería haber salido, porque no sé, dicen que la lluvia, que no sé qué, pero yo ayer quemé las calles de Pontevedra. Mi televisión, mi ficción televisiva es gallega, o sea, y que me quieran andando por la calle, tía, que es que hoy ha sido precioso por la calle la gente. Algúns chegaron directos para a gala do sábado, pero moitos outros decidiron aproveitar a oportunidade de gozar dos encantos da cidade. Os máis repetidos, a gastronomía e os propios pontevedreses. Comida, he comido un pulpo y bueno, un marisco espectacular. Me deja el pelo y la piel estupenda, o sea, me encanta la humedad. Viví en Boiro, o sea que soy... Neno, ¿qué dices? Soy de la zona, ¿sabes? No escucho otra cosa desde que llego, lo bien que se come, o lo bien que se está comiendo, lo bonita que es Pontevedra, la ciudad. Y he alucinado en la gente, la acogida, súper simpática, maravillosa, o sea, súper bien. La comida. Oh my God, qué bueno. Estaba todo tierno, buenísimo. Yo voy a comer una mariscada y hoy hemos hecho un tour turístico por la ciudad de 2 horas con una guía que ha sido increíble. A gala dos premios Feroz foi a excusa perfecta para chegarse ata Galicia. Moitos confesaban na alfombra vermella que era a súa primeira vez en Pontevedra. Sois, o sea, de verdad, sois cariñosísimas. Cariños, de Yo verdad. veraneé este verano en Aldán y buena gente, ¿eh? Sois buena gente. Lluvia, chispea, sol, granizo y... Bueno, nada, pues estamos ahí como adaptándonos todos, o sea, nada es predecible en Pontevedra. Que realmente es una ciudad pensada para que las personas caminen y creo que tendríamos que aprender todos de Pontevedra. Me parece fatal, ¿te imaginas? No, encantada. Es la primera vez que vengo, me estaba encantando y he comido fenomenal. A mí el casco antiguo me ha encantado, ¿verdad? Ha sido un descubrimiento increíble, precioso. A mí las camelias de los es que es una preciosidad. Sí, qué curioso. Y los naranjos, ¿no? Sí. Y la estatua del loro. Pontevedra es maravilloso y de hecho lo he dicho en el Instagram, Pontevedra, qué bonita eres. Tampouco faltaron a súa cita cos galardóns outros famosos que si xogaban na casa. Son mis primeros Feroz, entonces es muy fuerte que sea en mi casa, ¿sabes? Estoy muy contenta, mucha ilusión. Pondré la ciudad perfecta para celebrar los Feroz, porque ya lo sabemos todos, ¿no? Es la capital del mundo. Y de que se ponga también a Galicia en un lugar, pues bueno, de exposición, porque creo que se están haciendo proyectos chulísimos aquí. Yo estoy felicísima porque soy gallega y porque además creo que es súper importante democratizar la cultura y que la cultura llegue a todas partes. Hoy he paseado por las calles y es tan bonito esto, o sea, de verdad que... Quiero decir, yo juego en casa. O que quedou claro é que Pontevedra non decepcionou e conquistou os asistentes a esta gala Feroz, que celebraron a decisión de levar estes premios máis aló de Madrid. Pues somos muchísima gente, ¿no? Que no venimos de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona y entonces, pues bueno, hay que llevar la cultura. Está muy bien que se descentralicen las cosas. Que está muy bien que este tipo de premios nacionales no los tenga que acoger solo Madrid y Barcelona. Y el ir viajando por toda España me parece que le da, a los premios los hace más de todo el mundo. Me encanta, pero no por la gastronomía, ni porque es precioso, porque el casco antiguo es precioso, la ría, todo eso, sino por salir un poco de Madrid. Pontevedra repetirá como anfitrioa dos Feroz o vindeiro ano, unha nova oportunidade para demostrar que a cidade está preparada para acoller calquera evento que se propoña.